Bueno, muchachos, buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les fue esa Buenas noches. semana? Buenas noches, profesor. ¿Sí rezaron bastante, muchachos y señoritas? Sí, señor. Me los imagino con las rodillas peladas. Un poquito negras. Bueno, muchachos, nuevamente muy buenas noches. Vamos a retomar después de esta semanita de receso nuestras clases de sistema de gestión del sistema de salud en Colombia. Hoy vamos a conocer mucho más profundo esa estructura como tal de cómo funciona una IPS. Pero vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que hemos hablado hasta ahora, como para que nos enrolemos nuevamente en el tema. Recordemos que en las primeras clases hablamos de cómo estaba conformado el sistema solo en Colombia, cómo era antes de precario, después cómo empezó a evolucionar. Después empezamos a hablar de cómo era esa estructuración de cada una de las formas de cómo nuestro sistema de salud ha venido evolucionando hasta pues tener el sistema de salud moderno que tenemos ahorita, ¿cierto? Y pues hoy, en esas estructuras como tal, ya habíamos hablado del sistema de salud como tal, habíamos hablado de una EPS, hoy vamos a hablar de cómo funciona una IPS. Y quizá esto nos toca a muchos de nosotros que hemos laborado o que laboramos actualmente en alguna institución de salud, porque esto precisamente es lo que nosotros laboramos como operadores, ¿cierto? Como operarios o como trabajadores de un sistema de salud. Es decir, pues nosotros trabajamos para una EPS o para una IPS o para un hospital o para una clínica o para un centro de salud o para una empresa de ambulancias o independientemente de la situación, laboratorio, lo que sea. Entonces, es para saber cómo está estructurada como esta forma de trabajo como tal en la que nosotros nos vamos a desempeñar laboralmente hablando, ¿cierto? Entonces, esos objetivos del día de hoy es, pues como veníamos hablando, comprender la estructura de organización funcional de una IPS dentro del sistema. Ojo, aquí estamos hablando de IPS que están dentro del sistema de salud. Hay IPS privadas, ¿cierto? Que prestan servicios particulares o servicios de medicina prepagada, pero aquí nos vamos a enfocar es en esas IPS que pues, en las que nosotros conocemos. Acuérdense que una IPS también es un hospital, ¿no? Un hospital es una IPS, prestadora de servicio a una IPS. Una clínica es una IPS, una empresa de ambulancias es una IPS, un laboratorio clínico es una IPS o una subdivisión de una IPS y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, comprender la estructura de organización y funcionalidad, ¿cierto? Dentro de una IPS en el sistema de salud. También identificar esas áreas internas y externas, ¿cierto? Y los servicios y funciones específicas de cada una de las funciones o estructuras de una IPS. Y que podemos analizar ese funcionamiento administrativo y el impacto directo en la atención al paciente, porque lo que realmente queremos enfocar en este tipo de conocimientos es que sepamos realmente que el consumidor final, que es el paciente como tal, pues es el que realmente nos interesa, pues el beneficio, tanto nosotros como operarios o trabajadores de la IPS, como el usuario y nosotros también como usuarios, porque también vamos a ser en algún momento usuarios de estas IPS. ¿Listo? Entonces, de las personas que estamos aquí en la clase del día de hoy, ¿quiénes trabajan en una IPS, hospital, clínica o algún centro de salud? Alguien de los que estamos acá, de las 11 personas que estamos conectadas, actualmente está trabajando en algún hospital o clínica. ¿Quién me puede responder y en qué clínica o IPS trabaja? ¿Ninguno? Wilmer, buenas noches, Wilmer. ¿En qué IPS trabajas? ¿O qué IPS? Buenas noches, profe. En Hospital Civil de aquí de la ciudad de Pasto, de primer nivel. Hospital Civil de Pasto, ok, una IPS que es un hospital. Y me imagino, Wilmer, que le prestan los servicios a toda la gente que llega, mejor dicho, independientemente si es subsidiado o contributivo, ¿cierto, Wilmer? Sí, señor, como es público, se atiende cualquier tipo de afiliación. Wilmer, ¿y estás en la ciudad de Pasto como tal o en un pueblo cerca? En la ciudad de Pasto,
Listo, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más trabaja en alguna IPS que sea una clínica o algún otro sitio? ¿O cuidando pacientes también? No sé, alguien que cuide pacientes en casa, eso también es una institución prestadora de servicios de salud en casa. Bueno, entonces, muchachos, ¿qué es una IPS? Institución prestadora de servicios de salud. IPS, Institución Prestadora de Servicios de Salud, ¿cierto? Y la función principal de la IPS es prestar esos servicios directos que la EPS nos brinda a nosotros. Eso simplemente es una IPS, ¿cierto? Que de ahí se van a derivar todas las subdivisiones o todo lo que conlleva la IPS, ya que sea un hospital, una clínica, un centro de salud, un laboratorio clínico, un centro de imágenes diagnósticas, una empresa de traslado de ambulancia, una empresa de cuidadores de pacientes en casa, etcétera, ¿cierto? Entonces, y la función principal de este tipo de atención de la IPS es ya directamente con el paciente. Aquí estamos hablando de que una IPS es esa institución que está directamente enfocada a prestar los servicios al paciente. Aquí ya estamos hablando no de la parte administrativa estructural de lo que es el sistema de salud, sino que la IPS ya es la encargada directamente del paciente. Es decir, el paciente se enfermó y tiene nueva EPS. Aquí en Santander los servicios de nueva EPS, por lo menos en la ciudad de Bucaramanga, los presta la clínica Foscal. Entonces, la IPS, Institución Prestadora de Servicios para la nueva EPS, es la clínica Foscal en la ciudad de Bucaramanga. Ya en diferentes ciudades, cada una de las EPS tiene, pues, seleccionado o tiene direccionado a cada una de las instituciones a las cuales se va a derivar. En el caso de Wilmer, que trabaja en un hospital público, pues es ahí en los hospitales públicos que igual es una IPS, presta los servicios a las diferentes EPS del Estado, como Caprecon, no sé si todavía existe Caprecon, bueno, Cosalud, Nueva EPS subsidiado, Sanitas subsidiado, y todas las subsidiadas, ¿cierto? Son las que más se dirigen a la parte pública. También hay hospitales públicos que prestan servicios a IPS privadas. Eso depende de la demanda o de las situaciones que se vayan presentando en cada una de las instituciones en el país, ¿cierto? Y depende de cada una de las regiones. ¿Claro? ¿Está? Entonces, para que entendamos, clínicas, hospitales, centros de salud y todo lo derivado con la atención directa al paciente se considera una IPS. ¿Listo, muchachos? Entonces, ya una IPS en la atención de los pacientes tiene un nivel de complejidad, ¿cierto? Entonces, en el caso de Wilber, que trabaja en un centro de salud, es una baja complejidad, es decir, se hace la atención inicial en el caso tal de un servicio de urgencias o emergencias y esa IPS o ese centro de salud subdirige o subderiva o comenta a los pacientes a un centro regulador y ese centro regulador pues direcciona esos pacientes a la mediana o alta complejidad. Mediana complejidad que vendría siendo una clínica, ¿cierto? Que ya atienda toda la parte de partos, que hacen cirugías menores, que tienen servicios menores como ginecología, ortopedia, cirugía general, en algunos casos tienen situaciones de atención de quemados y otro tipo de complementos, imágenes diagnósticas especializadas como tomografías, como resonancias magnéticas, y aquí entran hospitales o clínicas que atienden ciertas eh, patologías, ¿cierto? Que también deben atender urgencias o emergencias, sí, pero tienen ciertas patologías en las cuales no tienen que derivar los pacientes. Y después vienen las de alta complejidad o hospitales y clínicas de tercer y cuarto nivel, las cuales ya derivan toda una atención directa en todas las especialidades clínicas y médicas que habitan. Sin embargo, hay instituciones de alta complejidad que no tienen ciertas especialidades clínicas y estas clínicas u hospitales también subderivan o remiten pacientes a otras instituciones que sí contienen este tipo de situaciones. Eh, en ciudades como Bucaramanga, que es una de las ciudades con más alto nivel de atención médica en Colombia, después sigue Bogotá, con otras subderivaciones en complejidad médica, después sigue Medellín, después está Cali, y creo que la siguiente ciudad es Barranquilla, que son las ciudades con más alta demanda perdón, en instituciones de alta complejidad. Cuando hablamos de alta complejidad, son este tipo de instituciones que atienden enfermedades o patologías graves o patologías
de no atención en mediana o alta complejidad. Hay una subderivación que se llama alta complejidad media, que es ya parte de enfermedades con unos diagnósticos mucho más avanzados o con tratamientos o con procedimientos quirúrgicos o procedimientos invasivos en el paciente, los cuales derivan a unas estancias muy altas. Por eso existen los traslados medicalizados aéreos o medicalizados terrestres de institución a institución para la parte de ambulancias, los cuales conllevan unos traslados de mucha alta complejidad, igual que el tipo de atención para este tipo de pacientes. Entonces, los niveles de complejidad en las IPS siempre van a derivar baja complejidad, media complejidad y alta complejidad. Quizá en algún caso, ustedes han visto en algún momento situaciones en las que algún paciente, digamos, consultó por una patología en una clínica X, ¿cierto? Y resulta que en esa consulta le encontraron por medio de exámenes diagnósticos, puede ser de laboratorio, puede ser de imagenología, una patología la cual no se puede atender en la ciudad en la que él vive. Vamos a hablar como en el caso de Wilmer en Pasto. No conozco muy bien la estructura hospitalaria de Pasto, pero sí sé que en Pasto no hay una alta complejidad para cierto tipo de enfermedades y generalmente las remiten a Cali. O me estoy equivocando, Wilmer, no sé si Wilmer me pueda corregir esta parte. Si la ciudad de Pasto en este momento ya cuenta con hospitales de alta complejidad. No, profe, de alta complejidad solo tercer nivel, hospital departamental y hospital San Pedro. Ujú. Sí, tuve la oportunidad una vez de llevar a un paciente al Hospital Departamental de Pasto, pero por la infraestructura yo me imagino que todo lo están remitiendo a Cali, porque pues Cali ya cuenta con unas instituciones bastante grandes. La clínica Valle de Lili es una clínica bastante especializada en muchas cosas en Cali. Entonces, generalmente las subregiones, Nariño, Cauca, se apoyan mucho con Cali. ¿Cierto? Pero no quiere decir que si un paciente en Pasto requiere una cirugía especializada que solo la haya en Bogotá, Bucaramanga o Medellín y no lo vayan a llevar. Claro que sí, la EPS a la cual está afiliado el paciente debe contactarse con este tipo de clínicas y obviamente hacer el traslado y encargarse de todo lo que conlleva la atención de este paciente para la solución de su quejumbre o de su enfermedad como tal. Entonces, para que entendamos este tipo de situaciones, eso es baja complejidad, mediana complejidad y eh, alta complejidad. ¿Listo? Generalmente las estructuras de una IPS, ¿cierto? De una IPS como tal, hablemos de un hospital o clínica, siempre van a tener unas subdivisiones, las cuales siempre van a llevar de un director, ¿cierto? Que es la parte de dirección o gerencia de una IPS, ¿cierto? Esta parte de gerencia, como todas las empresas, siempre se va a encargar de liderazgo, decisiones, todo lo que tiene que llevar con la parte de contrataciones, ¿cierto? Y decisiones en cuanto a modernización, expansión y todo este tipo de cosas, ¿cierto? Después viene una parte administrativa que es la que ayuda a la parte directiva, ¿cierto? A que todo se encamine en cuanto a procesos estructurales como tal. Toda la parte de... Eh, ¿Me escuchan, muchachos? Sí, Sí, señor. señor. Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces hablábamos de la parte asistencial, que es en la que nosotros, como parte de enfermería, de paramédicos, de todo, estamos nosotros arraigados en esta parte, ¿cierto? Después viene el apoyo diagnóstico, que son los servicios complementarios que cuando un hospital o una clínica no contiene o no tiene tomografía, rayos X y todo esto, entonces se van y derivan los traslados a otra parte del apoyo diagnóstico, ¿cierto? Y es esta parte de laboratorio clínico, consulta externa, tratamientos terapéuticos, perdón, todo lo que conlleva recuperación del paciente. Y hay otra subdivisión que se integró en la última reforma a la salud, en el último decreto, en el 594, no recuerdo el decreto, que es lo de calidad, que cada una de las EPS tienen que hacer un control de calidad a toda la prestación de servicios que esa IPS le está dando a sus usuarios, ¿cierto? Y es aquí donde los usuarios, nosotros también como usuarios, podemos
hacer como ese reclamo, donde presentamos las quejas de una mala atención, de un mal procedimiento médico, etcétera. Entonces, esa estructura de una IPS como tal se encamina siempre en estos cinco pilares o en estos cinco componentes que es dirección, administración, aparte asistencial o operativa, el apoyo diagnóstico de todo lo que conlleva la IPS y un control de calidad que se debe realizar sí o sí a toda la estructura de una IPS. Entonces, para hacer esas subdivisiones y entendamos un poquito, entonces, la gerencia de una IPS, ojo, estamos hablando de una IPS es una empresa como tal, ¿cierto? Pero en la parte de la salud tiene algún tipo de diferencia en cuanto a un entorno de dirección como tal. Entonces, ese director general se encarga de todo lo que es planeación, tomar decisiones, toda la parte, gestionar la parte financiera, la parte de recursos, ¿cierto? Y la coordinación. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para que entendamos un poco la situación actual del sistema de salud. Las IPS, que son las que le prestan los servicios a las EPS, la mayoría de las clínicas u hospitales están cerrando servicios a las EPS. ¿Por qué? Porque precisamente si yo tengo un negocio, digamos, yo tengo un laboratorio clínico, y ese laboratorio clínico le está haciendo 700 exámenes diarios a 9 EPS, pero resulta que 9 EPS hace 6 meses no me paga. Nosotros como institución prestadora de servicio tenemos que comprar insumos, tenemos que comprar pagar nóminas y todo ese tipo de situaciones, y esto ha conllevado a que las IPS cierren los servicios de salud a ciertas IPS. No sé si sea el caso de ustedes, pero en algún momento no sé si les ha pasado que ustedes han llegado a sacar una cita y dicen, ya no tenemos convenio, solo estamos atendiendo urgencias. Esto pasa muy seguido en las situaciones en casi todo el país. Lo digo en este momento por la ciudad de Bucaramanga, porque por lo menos el Hospital Internacional, que es uno de los hospitales mejor dotados y con mejor atención en Colombia, le cerró completamente los servicios a, se me fue el nombre, la EPS está más grande del país ahorita. No, no EPS, sino bueno, a una de las EPS más grandes del país de la parte de la red pública en este momento. ¿Por qué? Porque no están cancelando esas atenciones y esto genera un hueco bastante grande en el tipo de atención. Wilmer, ¿nos vas a decir algo? Profe, en este momento en el hospital departamental no están prestando servicio en sanar, solo urgencia vital por esa situación. Entonces, imagínense, gracias, Wilmer. Entonces, imagínense, allá en Pasto se llama Ensanar, una empresa, una EPS, ¿cierto? Acá en Bucaramanga están Nueva EPS y Cosalud. Es la empresa que en este momento no tiene atención. Entonces, todos esos pacientes que requieren una atención de citas médicas con especialistas, de procedimientos quirúrgicos programados o de consultas por terapias o todos los pacientes que tienen atención de cáncer o exámenes especializados, inmediatamente quedaron en el limbo volando por ese tipo de situaciones. Entonces, esta dirección general debe tomar decisiones en este tipo de situaciones, por eso cierran los servicios, ¿cierto? Entonces, la toma de decisiones es como resolver todos esos conflictos que se van presentando a medida de la atención. También la dirección gerencial, generalmente los directores de una IPS deben, aparte de tener una especialización en gerencia, digamos, administrativa, generalmente son o enfermeros profesionales o médicos. ¿Por qué? Porque ellos deben tener conocimiento también de todo lo que conlleva la parte médica. Por eso ellos, en la parte de quejas, reclamos o solución de problemas, tienen una atención bastante directa por ese tipo de situaciones, ¿cierto? También gestionan toda la parte financiera, lo que estamos ahorita, recursos económicos y financieros, y obviamente las pagos gestionar el pago de las nóminas, ¿cierto? Y coordinan toda la parte, eh, digamos, estructural o armónica de todo lo que conlleva en su IPS clínica u hospital. La gerencia o la parte hospitalaria es bastante complicado en cuanto a la administrativa. Yo estuve muchos años en una parte administrativa de una IPS de servicios prepagados y la verdad la parte administrativa, me quedo con la parte operativa mil veces porque la parte administrativa es bastante complicado referente a este tipo de situaciones. No todos estamos como en la capacidad de estar en las partes administrativas, ya que conlleva
cambia como mucho el rol, pero sí el conocimiento en salud ayuda mucho para esta parte. Entonces, la parte administrativa, aquí estamos hablando de atención del paciente, muchachos. La parte administrativa en una IPS, entonces, es la que se encarga de las admisiones. Cuando usted llega a una clínica, IPS, hospital, o todo, siempre le van a pedir esos registros y esa parte administrativa es la que se encarga de diligenciar ese registro. Por eso, lo que hablábamos anteriormente en las clases anteriores del ADRES, todas las IPS del país, clínicas, hospitales, clínicas, puestos de salud, tienen acceso al ADRES. Y con ese documento que le piden al momento de ingresar, sabemos qué EPS tiene y si está activo o no está activo, ¿cierto? Entonces, esas admisiones es obligatorio hacerla a cualquier paciente que ingrese. Ya hay el caso de los NN, que aún se presentan casos de NN cuando un paciente ingresa sin ningún tipo de documentación, y pues obviamente también se ingresa como un NN, pues mientras que se trata de ubicar documentación de ese paciente o de este tipo. La parte administrativa se carga la facturación, que es liquidar todos esos servicios que se prestaron al paciente. Ojo, el sistema de salud actual, por medio de los sistemas informáticos, ha evolucionado de una manera increíble. Los que alcanzamos a trabajar en la época del 2001, 2006, 2007 más o menos, aún nos tocaba historias clínicas manuales. Ahora imagínense ustedes el chicharroncito para la parte de facturación de una IPS, de una clínica, un hospital, en esas épocas, cuando nosotros como enfermeros anotábamos una hoja de gastos. ¿Y qué era una hoja de gastos? Pues que en una hojita se ponían cuántas jeringas se le puso al paciente, qué medicamentos se le puso, cuánta dosis se le puso. Eso era un trabajo extremadamente engorroso, tanto para uno como enfermero, de lo que tenía que llevar en registros, porque si yo no le ponía, no le registraba la hoja de gastos al paciente, cuántos litros de oxígeno consumió en el día, pues ese oxígeno no se lo iban a cobrar al paciente, pues al paciente no, sino pues a la EPS del paciente, y aquí derivaba una pérdida y una fuga de gastos o de medicamentos o de insumos que nunca se cobraban. ¿Cierto? Afortunadamente se empezaron a modernizar los sistemas y por eso hoy en día los médicos, usted entró a consulta con su médico, digamos, y el médico hizo una orden de rayos X, de laboratorios, de medicamentos, inmediatamente el sistema con su número de cédula le va a arrojar al de facturación que se le mandó y se le hicieron este tipo de cosas. Esos sistemas han evolucionado también de una forma satisfactoria y esto ha facilitado los sistemas de facturación. Antes, cuando usted tenía una salida en una clínica y la facturación era manual, usted tiene que esperarse hasta un día después para que le entregaran todo ese tipo de cuentas porque era increíblemente difícil facturar todo manualmente. Entonces, también démosle gracias a la tecnología que hoy en día nos ha llevado a que este tipo de situaciones pues se agilicen de una manera diferente. O sea, imagínense en un hospital de tercer nivel grandísimo, ¿cierto? El cual atiende en urgencias, en un día podrá atender 300 pacientes, entre alta, mediana y baja complejidad. De esos 300 pacientes, ¿cuántas órdenes y cuántos medicamentos y cuántas facturación se debe hacer? Entonces es importante que tengamos en cuenta también y valoremos muchísimo la parte administrativa de una clínica, un hospital o de la IPS o EPS en la que nosotros trabajemos, porque esto es un trabajo bastante delicado y muy importante el que se realiza. En esa parte administrativa también está la parte de cartera, que es la que gestiona estos cobros. Si facturación le pasa a cartera, toda la facturación de 20 pacientes que atendimos hoy a nueva EPS, la cartera es la que se tiene que encargar de pasar esas cuentas de cobro y todo este tipo de situaciones. Y obviamente que garantizan que el flujo de caja vaya manteniéndose completo para que en cartera se recoja y de lo que vean de cartera nos pagan a nosotros nuestro sueldo, a los empleados, a los enfermeros, médicos, etcétera, ¿cierto? Y también la parte administrativa, en el nuevo modelo de sistema de salud del 2023, la última actualización, se creó también esa atención al usuario. Antes llamaba atención al cliente, ¿cierto? Entonces, esta atención al usuario, al igual que lo hay en la calidad, es donde se deriva directamente todas las quejas, reclamos, PQR. PQRs es las quejas que pone un usuario o las quejas que ponen los mismos médicos empleados ante la IPS por malos pagos, por mala atención o por cualquier tipo de situación que se presente. Atención al usuario también es esa atención directamente a la parte del equipo médico operativo y también a la parte de atención al usuario o de la parte eh, operativa como tal. Pasamos después, en este caso, al área asistencial. Esta parte asistencial es ya directamente la que se encarga de todo lo que conlleva en una IPS a atención directa con el usuario.
¿cierto? La parte administrativa recibe todos los datos de ese paciente, gestiona toda la parte de facturación, pero la parte asistencial es el pilar fundamental de lo que conlleva una IPS. Entonces, la parte asistencial conlleva todo lo que es atención de consulta externa, ¿cierto? Su IPS lo derivó a usted a una IPS en la cual atienden solo consulta externa. Yo creo que todos aquí, los que estamos acá hoy, que vemos poquitos, solo vemos 14 personas hoy, en algún momento hemos asistido a una consulta médica, ¿cierto? Sea consulta médica o sea consulta odontológica. Eso es consulta externa. ¿Y qué es consulta externa? Todo lo que nosotros llamamos promoción y prevención. Yo me estoy sintiendo mal hace como unos 8 días, voy a que me hagan un chequeo médico a ver qué pasa. O voy a ir al médico porque creo que tengo como una diarrea o algo y ese médico me va a derivar unos exámenes de laboratorio. Todo esto conlleva a una consulta externa. Todo lo que no es atención de urgencias. Y aquí vuelvo y hago otro paréntesis, muchachos, y es para que tengamos en cuenta y que nosotros también como empleados del servicio de salud podemos ayudar a que esos servicios de urgencia no se congestionen por atenciones que quizá en muchas situaciones no son urgencias, ¿cierto? Que se puede derivar a atender por una cita prioritaria o por consulta externa, ¿cierto? Después de consulta externa, todo lo que tiene que ver con seguimiento de pacientes, tratamientos diagnósticos y todo lo que conlleva a controles postquirúrgicos o controles prequirúrgicos, todo eso es consulta externa. Después viene la atención de urgencias, que son esas clínicas, hospitales de atención de todo lo que lleva a atención de urgencias. Ya sabemos que en urgencias se atienden todo tipo de patologías en condiciones críticas o que requieren una intervención médica rápida, ¿cierto? Cirugías rápidas o cualquier situación de dolor fuerte, dolor agudo, todo lo que conlleva atención de urgencia, ¿cierto? Entonces, la IPS debe contar con esos 4 pilares: consulta externa, urgencias, hospitalización, ¿cierto? ¿Qué es hospitalización? Pues salió de su atención de urgencias y requiere una valoración por médico especialista en cirugía general. Pero resulta que esa valoración de la cirugía general es hasta el otro día, entonces usted queda en una hospitalización. O le hicieron un procedimiento quirúrgico, el cual va a derivar que usted eh, eh, derive que esa hospitalización requiera una recuperación hospitalaria de 3, 4, 5 días o que su tratamiento va a llevar una atención de muchas más cirugías, las cuales deriva que usted va a estar hospitalizado, ¿cierto? Hospitalización también requiere las unidades de cuidados intensivos. Cuando usted está hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo, está hospitalizado en una unidad de mayor complejidad. Y también el área asistencial cuenta con los quirófanos y todas esas, los quirófanos, pues obviamente es esa parte asistencial donde se realizan procedimientos quirúrgicos y la recuperación posoperatoria, ¿cierto? Es decir, el área asistencial de una IPS debe contener los 4 pilares fundamentales para poder funcionar, que es consulta externa o promoción y prevención, atención de urgencias, quirófanos o atención quirúrgica y hospitalización. Acá estamos hablando de IPS hospitalarias o clínicas, ¿cierto? Porque también hay IPS o subdivisiones de IPS que solo se encargan de la parte de consulta externa, ¿cierto? O subdivisiones digamos, en quirúrgicas, en las cuales una IPS no cuenta con la especialidad de neurocirugía, entonces deriva esa parte de quirúrgica a otra IPS de más alto rango, más alto nivel, la cual sí tiene este tipo de patologías o tipo de procedimientos. Algo muy importante, muchachos, para los que estamos acá en esta clase el día de hoy, es que tengamos siempre muy en cuenta, muchachos, a qué EPS estamos afiliados y sobre todo en dónde me van a hacer la atención de mis patologías. Porque siempre recalco esto en mis clases, en las intervenciones que podemos tener. Porque muchas veces estamos afiliados a una IPS, a una EPS, a la cual ni siquiera conocemos en dónde nos van a atender en consulta externa. En unas clases anteriores hablábamos de la importancia de que cuando yo me traslade de ciudad, informe a mi EPS en dónde me van a atender o en dónde me van a zonificar de ahora en adelante para poder tener este tipo de atenciones de consulta externa, porque urgencias las vamos a tener en cualquier parte, pero la atención de consulta externa, de laboratorios, de exámenes y de todo este tipo de situaciones va a cambiar completamente dependiendo de la ciudad o de la departamento en el que yo vaya a estar. Entonces, es muy importante este tipo de situaciones para que las tengamos bastante en cuenta al momento de cambiarnos de EPS o de cambiarnos de ciudad.
Otra parte importante de una IPS es ese apoyo diagnóstico y terapéutico que conlleva a la atención de pacientes, ¿cierto? Entonces, esto también ayuda mucho en la continuidad de los tratamientos, ¿cierto? Y sobre todo todo lo que conlleva a la atención inicial en el paciente y a la atención posterior de un paciente. Los apoyos diagnósticos pues conllevan laboratorios, imágenes y terapias, ¿cierto? Laboratorios, para que desglosemos cada uno. Recordemos que laboratorio clínico en toda institución de salud médica, clínica o hospitalaria debe haber siempre un laboratorio clínico, ¿cierto? Es decir, para que un hospital funcione o una clínica funcione, debe tener un laboratorio clínico, el cual tenga ese apoyo diagnóstico de urgencia o emergencia para que pueda operar en cualquier parte del territorio nacional como tal, ¿cierto? También un hospital, una clínica o una atención de urgencias debe tener imágenes diagnósticas, como mínimo radiografías, ¿cierto? Pero pues creo que ya dependiendo del tipo de nivel, un primer nivel, si Wilmer estaba ahorita conectado, no sé si todavía está conectado Wilmer, no sé si en ese centro de salud en el que usted trabaja de primer nivel cuentan con rayos X. Me imagino que sí, porque la habilitación de servicios de salud hoy en día obliga a los instituciones de primer nivel a contar con rayos X. Entonces no sé si Wilmer me corrige en esta parte. Sí, señor, sí, tenemos en el Muy hospital, bien. sí se maneja rayos X. Entonces, muy bien, un hospital de primer nivel debe tener laboratorio clínico básico y imágenes diagnósticas. Eso es muy importante para la regularización de servicios de salud. Es importante porque sin imágenes diagnósticas es muy difícil y sin laboratorios es muy difícil que un médico pueda determinar algún tipo de patología o pues algún tipo de situación de urgencia que se llegue a presentar en la atención de esos pacientes, ¿cierto? Entonces, laboratorio y imágenes diagnósticas como mínimo rayos X para primer nivel y de ahí para arriba en segundo y tercer nivel, pues obviamente ya van evolucionando ese tipo de situaciones y tipo de intervenciones no invasivas. Estos son los laboratorios, pues obviamente es invasivo porque es sangre, ¿cierto? Pero las imágenes diagnósticas ayudan mucho en la resolución de todo lo que tiene que ver con patología, ¿cierto? Entonces, ese apoyo diagnóstico y terapéutico de laboratorio de imágenes diagnósticas desde el primer nivel hasta el tercer nivel es obligatorio tenerlo, ¿cierto? Obviamente va a cambiar mucho la especialidad y va a cambiar mucho pues la forma en la que se prestan o se ven ese tipo de servicios, pero sí las hay. Y la parte de terapias o rehabilitación física para cualquier IPS que presta servicios de salud, clínica u hospital, debe contar con los servicios de rehabilitación física y respiratoria. Es decir, ese post-hospitalización, post-quirúrgico o post-atención de urgencias debe conllevar con ese tipo de situaciones. Ojo, no quiere decir que si yo soy usuario de la IPS Famisanar, eh, simplemente salí de urgencias y me dijeron que tenía que hacerme las terapias, pues voy y me hago las terapias. No, usted tiene que pasar por el proceso administrativo de que el médico le mandó a usted unas terapias y usted tiene que ir a autorizar esas terapias para ver su EPS a dónde lo va a mandar. Y ahí es otra IPS, ¿cierto? Es decir, hay hospitales de alto nivel, de tercer y cuarto nivel, que tienen dentro del mismo hospital los servicios de terapias y quizá el procedimiento es diferente. Pero para la mayoría de los mortales tenemos que ir a nuestra EPS a que nos autoricen esa orden y la EPS nos diga, vaya a la Centro de Rehabilitación Terapéutico del Norte para que allá le hagan las terapias y esta la autorización, ¿cierto? Entonces, este apoyo diagnóstico es el complemento base de lo que conlleva una atención de una IPS. Hemos visto ya los pilares completos de esta estructura como tal del apoyo diagnóstico y terapéutico, ¿cierto? De una IPS, ¿cierto? Entonces, estos cuatro pilares fundamentales de la atención de las IPS, para que entendamos como la organización administrativa, perdón, gerencial, administrativa, operativa y apoyo diagnóstico, eh, son esos cuatro pilares fundamentales. Aparte de esos pilares fundamentales, eh, hay otras subdivisiones de este tipo de IPS que algunas la tienen, otras no la tienen, ¿cierto? Pero que pues es importante recalcarlas. Farmacia y esterilización. Farmacia, pues obviamente conlleva esos medicamentos hospitalarios. Ojo, hospitalarios. Estamos hablando de atención directamente del paciente. Entonces, son esos medicamentos que el paciente requiere en la atención, ¿cierto? Y en la iniciación de un tratamiento. Eso es farmacia en una parte de una IPS. También existen las farmacias o las IPS extras
que la EPS por lo menos no donde usted va y reclama los medicamentos, ¿cierto? Es decir, su EPS subderiva ese tipo de entrega de medicamentos en otro, no en la parte hospitalaria, sino en una droguería, un centro de distribución de medicamentos donde usted va y reclama los medicamentos. Que hoy en día también, desafortunadamente, estamos pasando por una situación bastante complicada en la atención de entrega de medicamentos, pues, por la crisis de la salud actual, pero bueno, esto funciona de esta manera. Y esterilización son esas instituciones de salud que cuentan con una central de esterilización para procedimientos, es decir, eh, donde se esterilizan todos los implementos quirúrgicos e implementos medios invasivos en el paciente, los cuales se hacen dentro de la misma institución. Algunos lo tienen, otros no lo tienen. Talento humano es esa gestión integral del personal asistencial y administrativo de una institución, es decir, donde nos gestionan nosotros contratos, donde nosotros firmamos, donde estamos repercutivamente en todo lo que tiene que ver con nuestro desempeño o el desempeño laboral de las personas de toda la institución de la IPS como tal, ¿cierto? Entonces, talento humano es toda esta parte en la que se integra toda la parte administrativa, regulatoria, de todo lo que conlleva con prestación de servicios directos con el paciente en cuanto a prestación asistencial como tal, y administrativa también, ¿cierto? Historia clínica, algo muy importante que tener muy en cuenta es que la Aveus Data es la reserva que yo como usuario tengo para que la institución prestadora de servicios de salud, la IPS, maneje mi historia clínica. ¿Quién es el único que puede pedir esa historia clínica? El paciente o en su defecto, la persona autorizada o responsable directa del paciente para pedir la historia clínica. La clínica o institución prestadora de servicios de salud no puede ni subir esta historia clínica a ninguna nube de información para que todo el mundo la tenga, ¿cierto? Sino es simplemente el archivo de historia clínica que se lleva de cada una de las atenciones de cada paciente y esto es personal. Una historia clínica no puede ser comercializada, una historia clínica no puede ser divulgada a menos que sea divulgada dentro de las mismas instalaciones por el personal médico, administrativo o directivo que se requiera para una junta médica o de decisión del caso como tal del paciente. Vuelvo y recalco, historia clínica es unipersonal, es como si fuera un documento, es un documento no público, sino privado. La historia clínica no es un documento público para que lo tengamos muy en cuenta y sepamos la diferencia. Muchas veces salimos de una atención médica y nos entregan una epicrisis. ¿Qué es una epicrisis? Un resumen de los procedimientos que se realizaron y de lo que usted llegó y por lo que usted salió de la clínica. Eso se llama una epicrisis. Pero si usted requiere una copia de esa historia clínica, usted debe dirigirse hacia esa clínica u hospital para que le entreguen una copia de su historia clínica y con esa historia clínica usted como persona responsable se dirija a las instituciones a las cuales va a atender ese tipo de casos. Pero si yo soy Pepito Pérez y yo envié a fulanito de tal a que fuera a reclamar a la historia clínica, ¿se la van a entregar? No, porque la historia clínica es única y exclusiva de cada una de las personas. ¿Por qué colocamos aquí historia clínica? Porque cada una de las IPS debe tener una central de archivo digital para este tipo de situaciones y se debe manejar de la manera en la que ya les acabé a ustedes de explicar. No le pueden entregar una historia clínica a nadie que no sea familiar, responsable del paciente o directamente al paciente. Para que lo tengamos muy en cuenta, muchachos. Y transporte asistencial es esa gestión que la IPS, clínica, hospital o ente encargado hace para el traslado de los pacientes. Ojo, ojo, aquí las ambulancias de cada una de las IPS manejan su forma regulatoria de traslado. Todas las ambulancias en el país deben prestar servicios de urgencias y emergencias si van por la vía y recogen un paciente. Pero cada clínica u hospital del país se encarga del mantenimiento, manejo, distribución y por ende uso de su ambulancia. Este transporte asistencial de las IPS, EPS, clínicas y hospitales se deriva de cada una de las atenciones de cada uno de los hospitales. Habrá situaciones en los pueblos alejados o situaciones en centros de salud, en pueblos pequeños, en ciudades pequeñas, en las que las mismas ambulancias del hospital son las que recogen los accidentes, digámoslo así, o las que atienden cierto tipo de situaciones. Esto ya deriva de cada una de las administraciones, de cada una de las IPS, clínicas, hospitales del país, ¿cierto?
Pero hay empresas privadas que se dedican a todo este tipo de situaciones de transporte asistencial de pacientes. Pero la IPS, toda IPS, centro médico, centro de salud, clínica u hospital, dependiendo del nivel, siempre debe contar con una ambulancia básica y una ambulancia medicalizada. Esto ya es para otra clase, sino que lo tengamos muy en cuenta en ese tipo de situaciones, porque el transporte de los pacientes o la derivación de los pacientes siempre se va o se debe hacer, si es institución de salud, en una ambulancia, para que lo tengamos muy en cuenta. No sé si tengan preguntas, dudas o inquietudes, muchachos, hoy están muy calladitos. ¿Alguien quiere hacer algún aporte, aclaración a este tipo de situaciones que estamos hablando? Mire que esto ya es directamente en lo que quizás nosotros trabajamos, como en el caso de Wilmer o los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en una IPS o una EPS, clínica o hospital, independientemente de esto. Pero es importante que conozcamos, pues, directamente el funcionamiento de todo lo que estamos hablando. Para que tengamos muy en cuenta lo que hemos hablado ahorita, cómo es quizá ese recorrido interno que hace un paciente, ¿cierto? Ingresó un paciente a la clínica Valle del Lili en Cali, ¿cierto? Entonces llegó a la sala de admisiones, independientemente si viene grave o no viene grave, ingresó a la institución. Lo primero que debe hacer es una admisión, ¿cierto? Que es entregar el documento en la central de admisiones y ahí no le van a decir si usted tiene o no tiene alguna enfermedad, simplemente a usted le hacen el ingreso, porque eso también cambia en el nuevo modelo de salud para que lo tengamos muy en cuenta. Yo como usuario no voy a llegar a una clínica a decirle a la de admisiones, me está doliendo el estómago. No, usted simplemente llega y entrega su documento y allá le hacen la admisión para que pase a un sistema de atención que es el triage, ¿cierto? Entonces, en el triage, el médico o el enfermero profesional que esté de turno le hace a usted ese recibimiento y es él el que le debe preguntar a usted o al que usted le debe dar la información de qué es lo que tiene y por qué está consultando. Después de que se hace ese servicio de triage, pasa a la atención de consulta directamente, ¿cierto? Que es donde el médico le va a hacer a usted ese ingreso clínico y le va a empezar a preguntar a usted, usted qué medicamento toma, usted qué, todo este tipo de derivaciones, porque usted ya esto hizo esa atención. Angie, hola, buenas noches, Angie. Cuéntanos entonces en qué parte trabajas y cómo es este cuento. Cuéntanos, Angie, para todos, para que todos los compañeros escuchen esta parte. Profe, buenas noches. Es que en el momento me encuentro Buenas de noches. turno y estoy aquí haciendo el aporte rapidito. ¿En dónde trabajas, Angie? Ahí como para que nos puedas responder un poquito. Bueno, Angie está de turno en ese momento y mañana trabaja en admisiones. Eh, a ver, para que derivemos este un poquito, la parte administrativa de cada clínica, hospital o centro de salud, pues tiene sus conductos regulares y su forma de atención. El Ministerio de Salud reguló esta parte de atención. ¿Por qué? Porque la parte administrativa no tiene nada que ver con la parte médica como tal. Quizás en la parte de admisiones le preguntarán motivo de consulta, me duele el estómago, pero ninguna parte administrativa como tal está en la obligación de derrocar o no derrocar la atención de un paciente. Lo único que la parte administrativa puede hacer para negar la atención es si esa atención no va a derivar en urgencia o emergencia. Es decir, si un paciente de 9 EPS llegó a hacer una consulta a Sanitas, ¿cierto? Y va a consultar porque le duele el estómago. No es una urgencia evitar un dolor de estómago, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la parte administrativa? Decirle al paciente, no es una atención de urgencia o de emergencia, se debe dirigir a la EPS que lo atiende a usted. Eso es lo único que la parte administrativa de admisión puede hacer con el paciente. Pero, ¿por qué se regularizó esta parte? Porque en muchas ocasiones la parte administrativa de admisiones denegaba o negaba los servicios de atención, así fuera urgencia o emergencia, y esto derivaba en demandas a título personal, obviamente con la parte administrativa, y a las IPS o instituciones prestadoras de salud. Esto se presentaba en todo el país y fue un punto de quiebre en cuanto a este tipo de decisiones administrativas, las cuales por eso se reguló y estandarizó en todas las instituciones de salud la atención del triage, para que un paciente que consulta por urgencias, si es una urgencia vital o una urgencia grave, no sea atendido, debe tener un registro firmado por un médico o por un enfermero profesional, el cual niega la atención y el motivo por cual se está negando esa atención. De resto, no, la parte administrativa no puede negar la atención de un paciente siempre y cuando ese paciente
pues obviamente sea de la directriz o de la EPS que está atendiendo. No sé si me hago entender en esta parte, pero es muy importante que lo tengan muy en cuenta. Digamos que la parte administrativa no tiene que ver nada con la parte médica, para que entendamos esta partecita. Profe, Jaime, ¿nos ibas a decir algo? Cuéntanos. es que yo tengo una pregunta, más o menos, este fin de semana tuve un caso, estamos Sí. en un servicio con la Cruz Roja en Catedral de Zipaquirá de Zipa, en las minas. Entonces estábamos en servicio y un señor subió y nos dijo, ayuda, que hay un señor que no puede respirar. Entonces le digo, ¿dónde? Me dice que abajito. Yo pensé que estaba dentro del servicio. Cuando salimos de las minas y era en una casa a tres casas de donde estábamos el servicio. Entonces llegamos y el paciente estaba en código. Estuvimos llamando a bomberos y no contestaban. Entonces yo llamé al administrador del evento. Le dije, bájeme la ambulancia que la necesito para un traslado urgente. Me dice, ¿dónde Ajá. está? Porque si es fuera del evento, no puede bajar la ambulancia. Le digo, necesito la ambulancia. Es de vida o muerte. La ambulancia bajó y se estuvo hasta donde estaba el evento. Le digo, es que tenemos un paciente en código. Y la PH me dice, no, yo no puedo porque estamos fuera del evento y a nosotros nos contrataron dentro del evento. Digo, es bajo su responsabilidad, entonces si no lo traslada. Digo, camino lo examino para ver si es verdad. Llegó y lo examinó. Dijo, uy, si está en código, ¿qué hacemos? Yo, pues trasladarlo. Pero me van a regañar y yo, Ujú. pues vida es vida primero que salir de un evento. Entonces, ahí no sé cómo se puede proceder o cómo se puede decirles que es una obligación de vida y muerte. Bueno, muchachos, en este caso, si estamos hablando de una atención de urgencia vital en código, como dice Jaime, es obligatoria la atención. No se puede negar la atención, ni el organizador del evento, ni el APH, el hecho de que haya sido contratado por otra persona. La ambulancia debe atender este caso sí o sí. ¿Sí? Si no se hubiese atendido, bueno, no sé cuál fue el desenlace del caso, pero si no se hubiese atendido ese caso y el paciente muere y la familia del paciente dice, en el evento de la Catedral de Sal de Zipaquirá había una ambulancia y me negaron la atención, ojo a la parte de responsabilidad. Civil y penal, el paramédico, médico y conductor de la ambulancia que hicieron la atención del paciente. La parte administrativa del evento en el que estaba, así no hubiese sido en el evento, estaba ahí cerca de la ambulancia. Y una ambulancia, oigan a esto, una ambulancia no puede negar la atención de un paciente si en ese momento no está prestando ninguna otra atención de urgencia o de emergencia. Es algo muy importante y pues, Jaime, gracias por la atención a ese paciente, porque pues si se salvó el paciente es una vida que ustedes están salvando. Entonces, en ese caso, no se pueden negar los servicios. Es como si yo llegara a tener un accidente, digamos, enfrente de un hospital y simplemente la ambulancia no va a salir porque estoy enfrente del hospital. No, la atención se debe realizar por el personal de salud y la estabilización del paciente debe realizarse por esa simple razón. Caso muy diferente fuese si ese paciente, si en el evento en el que ustedes estaban no había una ambulancia y solo estaba usted como paramédico, quizá identificado y con un maletín. Ahí en ese caso no hay forma, pero si el vehículo se encontraba ahí, debe hacer la atención de ese paciente sí o sí. Ahí no hay ninguna forma de que esto no pueda suceder. Entonces, ustedes o nosotros como APHs estamos en la obligación de atender al paciente y pasar por encima de esa directriz administrativa, porque es una atención de urgencia vital o de urgencia vital. Si es una urgencia vital, se debe hacer la atención, estabilización y traslado de ese paciente sí o sí. No hay forma de que no se deba realizar. Para pues que tengamos muy en cuenta ese tipo de casos. Y muchas gracias, Jaime, por el aporte. Entonces, muchachos, en ese funcionamiento interno está lo que hablamos ahorita, la parte de admisiones, pues que ya digamos que desglosé un poquito esa parte. Atención del paciente, que la atención del paciente deriva en el triage y la consulta posterior. Después de esa consulta posterior del paciente en el cual se hace una anamnesis completa, que es anamnesis, pues un resumen completo de lo que el paciente está consultando y de lo que el médico va a hacer, viene el apoyo diagnóstico. ¿Y qué es el apoyo diagnóstico? Pues los exámenes de laboratorio, rayos X y todo lo que conlleva para la determinación de la causa de la ida a urgencias de ese paciente, pues de la detención de la enfermedad. En cuanto al apoyo, también está la atención adicional de especialidades médicas.
porque la atención médica deriva un manejo inicial, y ese manejo inicial, después de un apoyo diagnóstico, va de un tratamiento. ¿Y qué es el tratamiento? Pues llega el especialista, valora el paciente, nuevamente revalora el paciente por medio de los exámenes y dice: este paciente va para cirugía, este paciente tiene una fractura, este paciente tiene un TAC, un tumor, etcétera, ¿cierto? Ese es el tratamiento. Después del tratamiento y de toda la hospitalización del paciente viene el egreso. ¿Y qué es el egreso? Pues que el paciente ya tuvo la resolución de su patología o el tratamiento posterior a su patología, que ya no necesita una hospitalización, y pues es donde viene la facturación, que es lo que se hace, que la IPS cobre a la EPS la atención que le acabó a ese paciente. Esto es como lo que tengamos en cuenta nosotros de cómo funciona ese recorrido interno que hace el paciente por una IPS hospitalaria o clínica, ¿cierto? Entonces, muchachos, la definición como tal de IPS, ¿cierto? Es que es un sistema de la EPS o una subdivisión de la EPS, el cual presta esos servicios directos al paciente como tal. Es decir, la IPS es la encargada directa de la atención en el paciente en cuanto a la resolución de todo lo que conlleva en su parte médica, ¿sí? La EPS es la que yo me afilio y la IPS es la que me presta a mí esos servicios. Toda la calidad de este servicio, en cuanto a atención de pacientes, depende de toda la parte administrativa y la parte asistencial. La calidad del servicio de una IPS depende también de cómo yo como usuario o cliente de esa IPS refleje o manifieste las atenciones buenas o atenciones malas de lo que me acaban de hacer a mí en la atención. Acá lleva en calidad de servicio está desde la parte administrativa, desde cuando yo llegué a la ventanilla de esa clínica y empezaron a atenderme, en el caso de Angie, que está ahorita de turno, ¿cierto? Desde que yo llegué a la ventanilla y me están atendiendo hasta cuando yo salí y el vigilante me me abrió la puerta para yo salir. De ahí depende la calidad de atención de una IPS. Y yo como usuario estoy en la obligación de reportar lo malo, pero también de exaltar lo bueno, porque la mayoría de las atenciones que nosotros recibimos en las IPS son buenas, ¿cierto? No todo es malo. Entonces, la calidad mala, pero también puede ser buena, ¿cierto? La estructura de una organización de una IPS debe ser flexible en cuanto al nivel de complejidad. Si nosotros como usuarios vivimos vamos a poner el caso de Wilmer, hoy puse a Wilmer toda la noche de ejemplo, estamos en Pasto, y resulta que mi mamá tuvo un derrame cerebral, y ese derrame cerebral le derivó a mi madre una hemorragia masiva en el cráneo, lo cual neurocirugía en Pasto no la hay. Entonces, ¿qué pasó? Como no hay la neurocirugía en Pasto, vamos a poner el ejemplo, ¿no? No sé si la haya o no la haya, pero digamos neurocirugía especializada en Pasto para la resolución o la resección de un tumor que creó una hemorragia, no la hay en Pasto, y este paciente debe ser trasladado a Cali. Yo como usuario sé que esto va a ser muy engorroso para, para muchas actuaciones, pero es la salud la que está en juego, y la EPS o la IPS me está derivando a que me tienen que trasladar porque aquí no le voy a dar resolución a este paciente. Entonces ahí nosotros como usuarios y como actores directos del sistema de salud también tenemos que entender esta parte. Yo vivo en una zona en la que no hay mucha acceso a la salud, pues me tienen que derivar a otra situación en la que sí haya esa atención o la resolución de ese tipo de patologías. Entonces, muchachos, la gestión en salud se centra siempre en el paciente y debe ser eficaz siempre en la atención del paciente. Si nosotros como usuarios, en el caso de Angie que está trabajando, Wilmer que trabaja en la institución de salud, o los que trabajamos en este ambiente de salud, eh, aparte de ser partícipes de esto, también tenemos que centrar en que siempre la atención de este tipo de situaciones debe ser centrada en la calidad de mi atención como partícipe de esto, y también debe ir de la mano que cuando yo paso de ser trabajador de la salud a ser usuario de la salud, entender también de la misma manera en la que yo hago mi trabajo, el trabajo que están realizando las demás personas, muchachos. Entonces, es muy importante, muchachos, esta clase de hoy, que entendamos ese funcionamiento de la IPS, porque nosotros quizás somos actores, pero a veces no entendemos o no tenemos muy en cuenta ese funcionamiento directo de lo que conlleva la atención en salud y de lo que es el funcionamiento de una IPS como tal. Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos, los escucho. ¿Alguien quiere hacer algún aporte o algo referente a lo que vimos hoy, a esta clase tan importante sobre el funcionamiento de una IPS? No, ¿O todo profesor, el tema no, muy claro. todo está muy clarito?
Muy clarito. Entonces, muchachos, esa es la clase del día de hoy. Me alegra muchísimo que hayamos vuelto después de este receso de Semana Santa. El jueves vamos a tener una clase de APH muy importante para las personas que están acá y van a tener clase conmigo el jueves de atención prehospitalaria. Y el próximo martes vamos a ver otra subdivisión de la estructura como tal del sistema de salud. Entonces, muchachos, les deseo un resto de noche muy buena y nos vemos para los que nos vemos el jueves, y para el resto nos vemos el próximo martes. Entonces, que pasen una muy buena noche, muchachos. Dios les bendiga y nos estamos hablando. Gracias. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Feliz noche. Bueno, muchachos, que estén muy Profe, bien. gracias. Feliz noche.